En este video vamos a ver los fundamentos teóricos de la potenciometría indirecta y la potenciometría directa. Dentro de los métodos electroanalíticos se pueden distinguir dos tipos de técnicas. Unas las que se basan en los fenómenos que ocurren en la interfase, es decir, entre la superficie del electrodo y una fina capa de una solución adyacente que se encuentra cercana al electrodo. Y también hay otros métodos que se basan en los fenómenos que ocurren en la solución. Dentro de los métodos en la interfase podemos distinguir los métodos estáticos, donde hay una ausencia de corriente apreciable, y los métodos dinámicos, donde existe la circulación de corriente. Dentro de los métodos estáticos, son estos los que vamos a ver en esta clase, son los métodos potenciométricos, ¿sí? Pueden existir los métodos directos, que se llama la potenciometría directa, en el cual uno usa un electrodo para poder medir un analito presente. En nuestro caso, vamos a ver cómo funciona el electrodo de pH. Y también existen los métodos indirectos, que sirven para poder averiguar cuál es el volumen del punto final. ¿Sí? Van a darnos una señal cuando se llega al punto final. Y de esta forma vamos a poder averiguar cuál es la concentración de una muestra. Bueno, en este caso tenemos una celda electroquímica, ¿sí? Vamos a empezar un poco con las bases de la electroquímica, ¿sí? Una celda electroquímica está formada por dos electrodos, ¿sí? Que son conductores, y están conectadas por un conductor metálico. También estos electrodos, en este caso tenemos representados un electrodo de zinc y un electrodo de cobre, y ambos electrodos se encuentran sumergidos en una solución de un electrolito adecuado, ¿sí? En el caso del electrodo de zinc, en este caso está sumergido en una solución de sulfato de zinc y el de cobre en una solución de sulfato de cobre. En el caso de conectando ambas soluciones, vamos a poder ver un puente salino, ¿sí? Que es un tubo que tiene una pasta o una solución saturada de cloruro de potasio. Para que ocurra el movimiento de electrones, van a participar todas estas partes de la celda electroquímica, ¿sí? Entonces, en el electrodo de zinc o en la interfase del electrodo de zinc y la solución va a ocurrir la oxidación, ¿sí? Entonces, el zinc se va a oxidar al catión zinc, ¿sí? Al zinc 2+. Y también en esa reacción de oxidación se van a liberar, podríamos decir, dos electrones que se van a conducir hacia el cátodo y luego, cuando lleguen al electrodo de cobre, esos dos electrones se van a combinar con el cobre de la solución y ese cobre se va a reducir a cobre cero, ¿sí? En el cátodo. Entonces, los electrones se van a mover desde el electrodo de zinc hacia el electrodo de cobre, ¿sí? Desde el ánodo hacia el cátodo. El voltímetro va a poder censar una diferencia de potencial entre ambos electrodos. También se van a mover o van a migrar los cationes y aniones que se encuentran en las soluciones que están en contacto con los electrodos, ¿sí? Entonces, el catión zinc se va a migrar desde el electrodo hacia la solución. Y los aniones, sulfato, lo harán de forma inversa, ¿sí? Y lo mismo pero al revés, ¿sí? Va a pasar en el cátodo. Entonces, el cobre se va a mover hacia el electrodo y los aniones se van a alejar del electrodo, ¿sí? Y también va a ocurrir un movimiento de cationes y de los electrolitos que forman parte del puente salino, ¿sí? Entonces, como la función del puente salino es mantener la electroneutralidad, los iones potasio van a migrar hacia la derecha, ¿sí? Para poder mantener la electroneutralidad. Y los iones cloruro van a migrar hacia la izquierda. ¿Está bien? ¿Sí? Y de esa forma el puente salino cumplirá con mantener la electroneutralidad de las soluciones. Bueno, fíjense que en la parte de arriba, debajo de donde dice celda electroquímica, ustedes van a encontrar una representación esquemática de la celda electroquímica.
Por convenio, el ánodo y la información con respecto a la solución con la que está en contacto ese ánodo se escriben siempre a la izquierda. Las barras o las líneas rectas verticales entre las soluciones van a representar los límites de fase entre el electrodo y la solución, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el electrodo de zinc, esa barra vertical que lo separa del sulfato de zinc, y entre paréntesis escribimos la actividad, ¿sí? ¿Por qué se escribe la actividad de ese electrolito? Porque el potencial de una celda depende de las actividades de los componentes que la forman, entonces se suele indicar la actividad de los electrolitos. Luego, la doble barra vertical que ven ahí, las dos líneas verticales que ven escrita en la representación esquemática, corresponden a la unión líquida, ¿sí? O a los potenciales que se generan entre el puente salino, ¿sí? Y mismo del otro lado van a encontrar la información que corresponde al cátodo, ¿sí? Bueno, fíjense que en la parte de abajo yo les escribí cuál era el potencial de la celda. El potencial de la celda se calcula restando el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Para poder calcular el potencial de la celda, lo que se piensa o se razona que cada una de las dos reacciones, de las dos semireacciones, tienen un potencial característico que está asociado a ellas, ¿sí? Entonces, estos potenciales van a medir la fuerza conductora para estas dos semireacciones. Por lo tanto, y estas por convenio se escriben las dos como reducciones. Entonces, para poder obtener la reacción de la celda, la segunda hemireacción se tiene que restar a la primera. Entonces nos va a dar que el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo sería el potencial de la celda, ¿sí? Bueno, en esta diapositiva es la misma celda electroquímica, bueno, con otros componentes, ¿no? Que veíamos en la diapositiva anterior, pero en esta figura podemos ver cómo está detallado el movimiento de los iones y de los electrodos. Fíjense, tenemos un ánodo, que es un electrodo de cobre en el cual ocurre la oxidación, ¿sí? Entonces, cuando se oxida el cobre, los electrones van a pasar por el conductor metálico y van a llegar al electrodo de plata, que es el cátodo y es donde va a ocurrir la reducción, ¿sí? Fíjense cómo se mueven los iones, cómo se muestra el movimiento de los iones, que yo les contaba recién, desde el electrodo hacia el medio o desde el seno de la solución hacia el electrodo, dependiendo del caso. Y fíjense cómo es el movimiento que ocurre de los aniones y cationes que forman el puente salino, ¿sí? Fíjense que los cloruros se van a mover hacia el ánodo, ¿sí? Para poder mantener la electroneutralidad, ¿sí? Porque se va a generar cobre 2+, ¿sí? En la oxidación. Y en cuanto a los cationes potasio, van a pasar hacia el ánodo, perdón, hacia donde está ocurriendo la reducción. ¿Por qué? Porque la plata más, la plata más que tenía la solución ahora pasa a ser plata cero. Entonces, para poder mantener la electroneutralidad de esa solución y para evitar la polarización de los electrodos y que pueda circular la corriente, es necesario la presencia de un puente salino. Bueno, en esta diapositiva vamos a mostrarles cuál es la ecuación que rige en todo lo que es la electroquímica, y es la ecuación de Nernst. Nernst encuentra una relación entre el potencial y la actividad de los productos y los reactivos. Y ustedes van a poder ver, bueno, la primera reacción, ¿sí? Lo que encontró Nernst es que la diferencia de potencial
es igual al potencial estándar de reducción menos la constante R por la temperatura sobre el número de electrones involucrados en la reacción por la constante de Faraday. Y todo eso multiplicado por el logaritmo natural de la actividad del producto sobre la actividad de reactivos. Si trabajamos en condiciones normales de presión y temperatura, vamos a poder simplificar esta ecuación y se va a poder, como se ve en el segundo renglón, sí van a obtener esa reacción esa ecuación que nos permite simplificar un poco los cálculos. Esta ecuación de Nernst es la que se utiliza para poder realizar los cálculos cuando realizamos distintas determinaciones, por ejemplo, en potenciometría directa. Bueno, la potenciometría tiene muchas aplicaciones y se utiliza bastante en el laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, nos sirve, que es lo que vamos a ver fundamentalmente en el trabajo práctico y en esta explicación, nos sirve para la determinación de pH, ¿sí? También existen otros electrodos que nos permiten determinar la concentración de otros electrolitos. Por ejemplo, hay electrodos de plata, electrodos de fluoruro, ¿sí? Y estos electrodos nos permiten conocer la concentración de otros electrolitos y son, tanto para la determinación de pH de esos otros electrolitos, son equipos que son económicos y bastante rápidos en realizar la determinación. También existen biosensores que están basados en enzimas que están inmovilizadas en electrodos, como por ejemplo electrodos para determinar la concentración de glucosa, los que se usan, esos electrodos que se usan las personas que son diabéticas, ¿sí? Que ponen una gotita de sangre y les dice cuál es la concentración de glucosa, están basados son enzimas que están inmovilizadas en electrodos. También los electrodos sirven para tener sensores que están puestos inline en distintos lugares de producción, ¿sí? Nos pueden ir sensando mientras va pasando en las distintas tuberías algunos productos, pueden ir sensando determinadas características. También la potenciometría nos sirve para poder determinar el punto final en distintas titulaciones, ¿sí? Y nos sirve sobre todo cuando estamos trabajando, por ejemplo, con soluciones que son coloreadas o que es difícil determinar el punto final porque no son ácidos, por ejemplo, cuando no son ácidos o bases muy fuertes, quizás hay veces que se puede llegar a determinar el punto final utilizando una titulación potenciométrica, ¿sí? O potenciometría indirecta, también se lo llama. Bueno, en la potenciometría directa lo que se hace es medir potenciales de una celda electroquímica en ausencia de corrientes apreciables, ¿sí? Solamente puede aplicarse esta potenciometría directa en sistemas donde ocurren equilibrios rápidos, ¿sí? En donde puede aplicarse la ecuación de Nernst. Y entonces nosotros vamos a calcular esa diferencia de potencial que existe entre el cátodo y el ánodo. Y como habíamos dicho recién, esos potenciales van a depender de la actividad que tengan las soluciones. Entonces nosotros podemos averiguar la actividad de soluciones incógnitas utilizando este tipo de equipamiento, ¿sí? Tiene algunas ventajas, como por ejemplo que no requiere etapas previas de separación, no puede medir directamente la solución que uno quiere cuantificar. Se puede adaptar a sistemas de monitoreo continuo y automático y son equipos sencillos y son más económicos que los que vamos a ver más adelante, ¿sí? En la materia. Bueno, el equipo necesario para poder realizar potenciometría directa es un electrodo indicador, un electrodo de referencia, un voltímetro que nos va a medir cuál es la diferencia de potencial que existe entre el electrodo indicador y el de referencia, y un puente salino que tiene que ser lo más pequeño posible para minimizar al máximo el potencial de unión líquida, ¿sí? Que es el potencial que existe entre el puente salino y las soluciones, ¿sí?
Bueno, el electrodo de referencia, los electrodos de referencia sí son electrodos que tienen un potencial conocido, constante, reproducible y que es insensible a la composición de la solución en estudio, ¿sí? Ustedes piensen que habíamos dicho que el potencial medido dependía de la actividad de los iones en la solución, ¿sí? Pero habíamos visto que había un cátodo y un ánodo, ¿sí? Entonces, alguno de los dos potenciales tenemos que mantenerlo fijo para que solamente haya una incógnita. Una forma de mantener uno de los dos potenciales fijos, ¿sí?, es utilizando un electrodo de referencia. Entonces, son electrodos que su potencial no varía cuando se hace la medición, ¿sí? Entonces, como dice ahí, miden el mismo potencial cualquiera sea la naturaleza de la solución en que se lo introduzca, ¿sí? Entonces, bueno, y el electrodo de referencia ideal tiene que obedecer la ecuación de Nernst, presenta un potencial constante durante el tiempo y también retorna al potencial original después de haber estado sometido a corrientes pequeñas. Los más usados son el electrodo de plata, cloruro de plata y el de calomel. Bueno, el electrodo de plata, cloruro de plata, está formado por un alambre, por un tubo, ¿sí?, que suele ser de plástico, de un material plástico, en el cual está, o puede ser también de vidrio, ¿sí? Ahí está inmerso un alambre de plata con un depósito de cloruro de plata en una solución de cloruro de potasio saturada con cloruro de plata. Ustedes podrán ver que en la parte inferior del tubo, ¿sí?, del electrodo, de este electrodo, está representada la unión líquida, que sería lo similar, sería lo que se corresponde con el puente salino, ¿sí? En este caso suele tratarse de un vidrio poroso, ¿sí?, que permite que se conecten los sistemas para que se pueda cerrar el circuito. Fíjense. En el electrodo de plata, ¿sí?, ustedes dijimos que tiene un depósito de cloruro de plata. Y el cloruro de plata puede tomar un electrón para formar plata sólida más cloruro. ¿Está bien? Ahora, si nosotros pudiéramos calcular el potencial de este electrodo de referencia, diríamos que es el potencial de reducción en condiciones estándar menos 0,059 por el logaritmo de la actividad de los productos sobre la actividad de los reactivos. Ahora, si pensamos que la actividad de los sólidos es igual a 1, el potencial de este electrodo solamente va a depender de la actividad de cloruro, ¿sí? Pero fíjense que ese alambre de plata con depósito de cloruro de plata está inmerso en una solución con una alta concentración de cloruros que no varía, ¿sí? Entonces, como esa concentración de cloruros es fija, el potencial del electrodo de referencia va a ser siempre el mismo, ¿sí? Bueno, la ventaja que tienen estos electrodos es que pueden usarse a temperaturas mayores a 60 grados, pero no pueden utilizarse en muestras que contengan proteínas. Bueno, el segundo ejemplo que vamos a ver es el electrodo de calomel, ¿sí? Fíjense, el electrodo de calomel está formado por dos tubos cilíndricos que están uno dentro del otro. En el tubo interno se encuentra una pasta que contiene mercurio, cloruro mercurioso y cloruro de potasio, ¿sí? En el tubo externo ustedes van a poder ver una solución de cloruro de potasio saturado, ¿sí? También se encuentra un disco fritado, ¿sí?, o una placa porosa que va a hacer la unión líquida, ¿sí?, que en este caso representaríamos la unión líquida. Si nosotros podemos ver que el equilibrio que ocurre en este electrodo es que, bueno, el cloruro mercurioso puede tomar dos electrones, ¿sí?, y reducirse a mercurio y formar dos cloruros, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos en cuenta esta reacción, se puede establecer, ¿sí?, el potencial del electrodo de referencia, ¿sí?, de esta reducción, ¿sí? Entonces, el potencial del electrodo de referencia es igual al potencial del estándar,
estándar, ¿sí? En condiciones estándar, menos 0,059 sobre el número de electrones, que en este caso es 2, ¿sí? Por el logaritmo de la actividad de mercurio, 0, ¿sí? Bueno, o sea, sería la actividad de los reactivos sobre la actividad de los productos, ¿sí? Fíjense que de manera análoga que el electrodo de plata-cloro de plata, tanto los líquidos como los sólidos, la actividad es considerada 1, ¿sí? Entonces, el potencial del electrodo de referencia solamente va a depender de la actividad de cloruros. Y una vez más, este tubo que contiene la pasta de mercurio, cloruro mercurioso y cloruro de potasio se encuentra sumergido en una solución de cloruro de potasio saturado, ¿sí? Bueno, una de las desventajas que tiene este electrodo es que no puede ser usado a temperaturas mayores a 60 grados centígrados porque se descompone el material que forma este electrodo. Sin embargo, es importante recordar que en la ecuación de Nernst se tiene en cuenta la temperatura, ¿sí? Entonces es una variable importante tener en cuenta porque nosotros fijamos, al utilizar el valor de 0,059, nosotros fijamos trabajar a 25 grados Celsius, ¿sí? Por eso es una variable que es importante tener en cuenta cuando se hace estas las mediciones de electroquímica, ¿sí? De potenciometría directa. Bueno, hay distintos tipos de electrodos indicadores, ¿sí? Están los electrodos indicadores metálicos, que no los vamos a ver en esta explicación, y después están los electrodos indicadores de membrana, ¿sí? Entre los electrodos indicadores de membrana están los iones selectivos, ¿sí? Que pueden ser de vidrio, como el de pH, ¿sí? Que es el de pH, de estado sólido como el de fluoruro, o de membrana líquida como el de calcio. Nosotros vamos a ver el de vidrio, ¿sí? El electrodo de pH. En los electrodos de membrana se produce una diferencia de carga a ambos lados de una membrana sensible del analito que se estudia. Esta distribución desigual de las cargas es la que genera la diferencia de potencial que luego se medirá. En el caso particular del electrodo de membrana para pH, la membrana está compuesta por óxido de silicio y presenta iones sodio que se intercambian con protones al momento de la hidratación, generando un gel de silicio como material resultante. Además, esta membrana debe presentar conductividad eléctrica, la cual se debe a la presencia de iones móviles en su red. Cada átomo de silicio está unido a 4 átomos de oxígeno en los intersticios de esta estructura hay cationes que neutralizan la carga negativa de la red de silicio. Estos cationes polivalentes están fijos y los monovalentes son móviles y son los responsables de la conducción eléctrica en el interior de la membrana. La membrana presenta una pared o cara interna y otra externa. Los protones se asocian y disocian en ambas paredes o caras, es decir, en la externa y en la interna, ¿sí? Esa membrana está separando dos soluciones de distinta concentración de protones y eso genera un potencial eléctrico denominado potencial de membrana o límite, que se representa con la E mayúscula sub m, ¿sí? Algo para tener en cuenta es que cuando la concentración de la cara interna y la cara externa es igual, no siempre el potencial vale 0, y eso se debe a un potencial que se llama potencial de asimetría y que se representa con la letra E mayúscula sub ASI, ¿sí? Y tiene que ver con las diferencias que existen entre la cara externa e interna y que se deben tanto al procedimiento de fabricación o al desgaste del material. También es importante destacar que para utilizar la membrana sensible a protones, esta tiene que estar parcialmente hidratada para que los silicatos, para que se encuentren los silicatos y se puedan realizar las determinaciones con el electrodo de pH.
Bueno, en esta figura tenemos representado un electrodo de pH no combinado, ¿sí? Tenemos a la derecha un electrodo de referencia, ¿sí? Que está formado de plata, cloruro de plata, conformado entonces por un alambre de plata recubierto con cloruro de plata y sumergido en una solución de cloruro de potasio saturada en cloruro de plata. Sí, también podemos ver la presencia de la unión líquido de plato poroso, ¿sí? Que conecta eléctricamente al circuito. Este electrodo recibe el nombre de electrodo de referencia externo y es el electrodo de referencia propiamente dicho que estudiamos en las diapositivas anteriores. Del otro lado, ¿sí? Vamos a poder ver el electrodo e indicador, ¿sí? Vamos a poder ver una membrana, ¿sí? De vidrio que está compuesta por un bulbo de vidrio que está de óxido de silicio, que está en estado de gel y que, como mencionamos anteriormente, tiene dos caras. Una externa, en contacto con la solución en estudio, que pueden ser patrones o muestras, y la cara interna está en contacto con una solución interna de concentración o actividad fija, conocida de ácido clorhídrico, que generalmente es 0,1 normal. En esa solución interna se encuentra un alambre de plata con un depósito de cloruro de plata, el cual es el encargado de conducir el potencial que se desarrolla en la membrana de vidrio sensible a protones y que recibe el nombre de electrodo de referencia interno. En este video no vamos a profundizar en el concepto, ¿sí? Solamente tienen que saber qué es el arreglo físico-químico para poder conducir el potencial medido en la membrana del instrumento de medida, el instrumento de medidas, ¿sí? Bueno, en esta diapositiva podemos ver un electrodo de pH combinado. En este tipo de equipamiento, como lo dice la palabra, se combinan tanto el electrodo indicador de membrana y el de referencia externo en un solo instrumento, con los fines de practicidad, ya que al realizar mediciones colocamos solamente un instrumento, ¿sí? Y obviamente tiene la desventaja de que si alguno de los electrodos falla, será necesario descartar toda la unidad y además que, bueno, podría ser más costosa la adquisición. Bueno, gráficamente lo que podemos observar, ¿sí? En el gráfico es que está formado por un cilindro en el cual se introduce otro cilindro, ¿sí? Y donde disponemos los componentes que ya se analizaron en detalle, que ya analizamos en detalle en la diapositiva anterior, ¿sí? Estos son los electrodos que se adquieren y se utilizan comúnmente, ¿sí? Bueno, en esta figura podemos ver representada la membrana del electrodo, ¿sí? Y bueno, la pared externa y la pared interna, ¿sí? Como decíamos recién, la pared externa está en contacto con una solución de protones desconocida, la que queremos averiguar si que puede corresponder a la muestra o a patrones, y eso va a generar un potencial que nosotros llamamos potencial sub 1. Y la pared interna está en contacto con una solución de protones conocida y constante, ¿sí? Y eso genera un potencial un potencial sub 2, ¿sí? Si consideramos que la diferencia de potencial sigue un comportamiento nernstiano, podemos escribir la siguiente ecuación. Si este intercambio iónico sigue un comportamiento nernstiano, podemos escribir la siguiente ecuación. ¿Sí? El potencial de membrana va a ser la diferencia entre el potencial E1 menos el E2. ¿Sí? Y eso va a ser igual a 0,059 por el logaritmo de la actividad de protones en 1 sobre la actividad de protones en 2. ¿Sí? La actividad de protones en 2 es conocida. ¿Sí? Todo esto lo conocemos. Lo único que no conocemos es la actividad de protones que está en contacto con la pared externa. ¿Está bien? Si nosotros aplicamos las propiedades de los logaritmos, podemos decir que 0,059 por el logaritmo de los protones menos 0,059 por el logaritmo de los protones en 2. ¿Sí? O sea, esto
va a ser igual a esto que está abajo, ¿sí? Y dado que todo esto lo conocemos, es una constante, le vamos a poner un nombre que se llama L', ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos vamos a obtener que el potencial de membrana es igual a 0,059 por el logaritmo de protones en 1 más L, ¿sí? Y si aplicamos la definición del P, ¿sí? Si aplicamos la definición de P, podemos decir que el potencial de membrana es igual a L' menos 0,059 por el pH. Es decir, que el potencial que nosotros medimos va a depender solamente de la concentración de protones que se encuentran, de la solución que se encuentra en contacto con la pared externa de la membrana. En todas las medidas potenciométricas siempre va a verse el potencial que se mide va a tener influencia también el potencial de unión líquida. El potencial de unión líquida es un potencial que se desarrolla a los extremos del puente salino que va a afectar la medida, ¿sí? Y solamente puede minimizarse, pero no puede evitarse. Es decir, que todas las medidas que todos los potenciales medidos que nosotros medimos van a tener cierta influencia del potencial de unión líquida. ¿Qué es el potencial de unión líquida? Cuando yo tengo dos electrolitos que tienen dos electrolitos distintos que pueden ser o en concentración o naturaleza, en la interfaz entre ambos se va a establecer una diferencia de potencial como consecuencia de la diferente difusión de los iones. Fíjense en este esquema que tienen en la diapositiva, el movimiento de los iones cloruro y nitrato hacia la derecha y a la izquierda respectivamente es casi de la misma magnitud, pero los iones potasio, ¿sí? Pasan en mayor número de derecha a izquierda. Entonces, eso va a hacer que del lado izquierdo de la interfase se cargue negativamente y el lado derecho positivamente. Entonces se va a establecer una diferencia de potencial que se llama unión líquida, el potencial de unión líquida. Y bueno, este es un potencial que afecta a las medidas y que se debe tener en cuenta. Y el potencial de asimetría, como les había contado hace algunas diapositivas, se debe a la construcción del electrodo, ¿sí? Y si nosotros a ambos lados del electrodo de membrana ponemos una solución de la misma concentración, si bien el potencial tendría que ser 0, no es 0. Y esto hace que, esto se debe a que, por cómo fue, a las diferencias que hay entre la membrana externa y la interna, y también al paso del tiempo, ¿sí? Al envejecimiento del electrodo. El potencial de asimetría se puede corregir con la calibración. El electrodo de pH presenta tanto error ácido como error alcalino. El error alcalino se debe a que la membrana de vidrio a pHs alcalinos es sensible tanto a protones como a sodios. Entonces es por esto que se van a observar valores menores de pH a los que realmente tiene la solución. Y eso se debe a porque la membrana confunde al sodio como si fuese un protón. En el caso del error ácido, se observa a pHs menores de 0,5 y esto se debe, no se conocen bien cuáles son las causas por las cuales se observan errores, se obtienen valores de pH mayores a los que verdaderamente existen y que tienen la solución, y si bien no se conocen con precisión las causas, se postula que se debe a que a esos pH se observa una deshidratación de la membrana. El error alcalino aparece aproximadamente a partir del pH 9 y es diferente, aparece a distintos pH de acuerdo a cuál sea el vidrio con el cual está construido el bulbo del pHímetro, ¿sí?
El más común es el de Corning 015, ¿sí? Y en ese material se empieza a observar el error alcalino a partir de pH 9. Bueno, como vimos en las diapositivas anteriores, yo les conté que existe un potencial de asimetría que va a hacer que varíe el potencial medido cuando cambia el tiempo, ¿sí? Con el uso del electrodo. Entonces, para poder subsanar este error que tendríamos, lo que se hace es calibrar el electrodo cada vez que se va a medir el pH. La calibración puede ser a un punto, ¿sí? Y en ese caso yo voy a tener que elegir un valor de pH que sea cercano a la muestra, ¿sí? Y nosotros lo que se supone es la respuesta que sigue la ecuación de Nernst en todo el rango de concentraciones. Entonces asumimos que la pendiente de la recta toma el valor teórico de 0,059 y entonces de esa forma podemos fijar la constante L. También se puede hacer a 2 o más puntos y de esa forma nos permite calcular la pendiente de la curva de calibración. Los equipos, los pHímetros, nos van a ir guiando para poder realizar la calibración de los electrodos y el electrodo del pHímetro, ¿sí? Y uno puede tener la opción de elegir a un solo punto, a 2 puntos, a 3 puntos, ¿sí? Siempre tenemos que intentar calibrar el electrodo cerca del valor que yo voy a medir, ¿sí? Siempre tiene que estar incluido en esos valores para poder tener mayor confianza en el resultado. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la potenciometría indirecta, ¿sí? Como yo les conté cuando empezó este video, con la potenciometría indirecta lo que nos permite conocer es el volumen del punto final, ¿sí? Como ventajas tiene que podemos analizar muestras turbias o coloreadas o también cuando es muy difícil de evaluar el punto final debido a que tienen el salto es demasiado pequeño. Si el salto es demasiado pequeño, entonces por ahí es difícil de poder observarlo con un indicador colorimétrico, pero sí puede hacerse mediante el uso de potenciometría indirecta. Y también es fácil de automatizar, ¿sí? Porque existen buretas automáticas que van descargando volúmenes fijos a una cantidad de tiempo que se establece y como se va midiendo el potencial puede hacerse automático, ¿sí? Bueno, como desventaja tiene que, requieren más tiempo por ahí que una titulación utilizando un indicador de color y, por supuesto, son más caros que comprar un indicador. Y en este caso, en la potenciometría indirecta, no es necesario realizar la calibración del electrodo antes de comenzar a utilizar el equipo, ¿sí? Porque en este caso lo que a nosotros nos va a interesar es conocer en qué punto se produce ese salto de potencial que nos va a indicar que llegamos al volumen del punto final, no cuáles son los potenciales. Entonces es lo mismo que esté o no esté calibrado. Bueno, el diseño experimental de una potenciómetro indirecta es relativamente simple. Se sumerge un electrodo indicador y un electrodo de referencia en un vaso de precipitado, o también puede ser un electrodo combinado, ¿sí? Donde se va a colocar en ese vaso de precipitado, se coloca la muestra y se agrega el valorante desde una bureta. Y se va agregando, se van haciendo agregados de volumen, que primero se va a hacer en intervalos grandes y a medida que se aproxima el punto de equivalencia, los agregados de volumen son cada vez más pequeños. Y esto tiene como desventaja, como les contaba recién, que lleva bastante tiempo porque hay que medir el potencial en cada agregado de volumen o el pH, ¿sí? En este caso si utilizamos un pHímetro, hay que medir ese potencial o pH cada vez que se agrega el volumen, hay que esperar a que llegue al equilibrio y medirlo, ¿sí? Y entonces vamos a obtener vamos a obtener un gráfico, sí, que va a tener la forma de una sigmoidea, en el cual
donde en esta curva yo sé que si yo grafico pH versus el volumen agregado, yo voy a saber que el punto final está en donde mayor es el cambio de potencial para un pequeño agregado de volumen de valorante. Entonces, si yo puedo calcular la recta tangente a cada uno de estos puntos, ¿sí? Donde mayor sea la pendiente de la recta tangente de cada uno de estos puntos, donde mayor sea la pendiente, va a ser donde mayor cambio hubo de potencial a menor agregado de volumen, ¿sí? Y ese va a ser el punto de equivalencia. Y eso es la primera derivada, ¿sí? Entonces, si yo grafico la primera derivada con respecto al volumen medido para cada con respecto al volumen agregado, ¿sí? Con respecto al volumen que fuimos agregando, yo voy a tener que en el máximo se encuentra el punto de equivalencia, ¿sí? Y si grafico la segunda derivada, el cambio de signo nos va a permitir ubicar cuándo fue que, a qué volumen se encuentra ese punto de equivalencia. Bueno, eso también puede realizarse utilizando por medio del cálculo analítico, ¿sí? Supónganse que estos son los valores que nosotros obtuvimos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, entonces, es poder calcular cuál es el delta de pH, ¿sí? El delta para calcular lo que es la derivada primera. Entonces, primero vamos a calcular el delta de pH, que sería 6,59 menos 6,46 da 0,13. 6,73 menos 6,59 da 0,24. Y así sucesivamente con todos los valores. Y el delta de volumen, ¿sí? Es la diferencia de volumen que fuimos agregando, ¿sí? El volumen que fuimos agregando, que en este caso sería 0,2 mililitros, ¿sí? 9,20 menos 9 da 0,2, 9,4 menos 9,20 da 0,2, y así hacemos las sucesivas cuentas, ¿sí? Para graficar la derivada primera tenemos que usar un valor intermedio de volumen, ¿sí? Y es por eso que nosotros tenemos que calcular el volumen más un medio del delta volumen para poder tener el punto para graficar, ¿sí? Entonces, en este caso sería 9,1, 9,3, ¿sí? Porque sería, acá haríamos 9 más un medio del delta B, entonces sería 9,10. Y así hacemos las sucesivas cuentas, ¿sí? Y luego calculamos la primera derivada, ¿sí? Que sería el delta pH sobre el delta B. Para graficarla, entonces, usamos 9, este eje sería el eje X y este sería el eje Y, ¿sí? Y esto nos sirve para poder calcular la primera derivada. Ahora, para calcular la segunda derivada, tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, esto corresponde a restar 0, para calcular este delta de pH, lo que vamos a hacer es restar 0,24 menos 0,13, 0,45 menos 0,24, ¿sí? 0,21 menos 0,45 y así sucesivamente. ¿Está bien? Y esto se divide por el delta B al cuadrado. Y de esa forma vamos a obtener la segunda derivada. ¿Está bien? Para graficar la segunda derivada utilizamos los valores de volumen agregado, ¿sí? Entonces, fíjense, el de 2,75 lo vamos a graficarlo con su eje, el punto en X va a ser 9,20, ¿sí? Y 5,25 será 9,40. ¿Está bien? Fíjense, tengan en cuenta que ¿en qué punto va a estar el volumen final? El volumen final va a estar entre 5,20, va a estar entre 9,4 y 9,6, ¿sí? Porque es en esta parte donde pasa por 0 la segunda derivada. Entonces, ahora miremos cómo hacemos para calcular cuál es el volumen del punto final. Recién dijimos que estaba entre 9,4 y 9,6, porque es entre estos dos puntos pasó por 0 la segunda derivada. Entonces, ¿cómo podemos calcular cuándo es 0? Decimos que
5,25 más 6 da 11,25 unidades. Esas 11,25 unidades se corresponden con 0,2 mililitros. Y 5,25 unidades va a ser X. Y esto es igual a 0,09. O sea que cuando a 9,4 más 0,09 unidades ocurrió que la segunda derivada pasó por 0. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el volumen del punto final es 9,4 más 0,09 mililitros y eso da 9,49 mililitros. Y ese sería el volumen del punto final.